Qué bonito. Y ya estamos aquí en nuestra web, estamos online con nuestra invitada, la doctora María Elvira Díaz Nóblega. Por un lado, escuchando esta música de André Rieu, que es una música especial, una música para soñar. El hombre de la Mancha, el mago de Oz, No llores por mí Argentina, el fantasma de la ópera. Bueno, todos estos temas los vas a encontrar en BPM, Almacén de Música, allí en Drago 74, con una cantidad de temas increíbles, y lo que te mostramos al principio del programa, que era Arjona, también lo vas a encontrar. Muy bien. Bueno, habíamos quedado cuando terminábamos el programa sobre la integración entre el psiquismo y el cuerpo, y de esto que estábamos hablando, que es la razón de vivir, ¿no? Exacto. Es decir, el ser humano es un compuesto de cuerpo físico es decir, hay una parte neurológica y una parte psicológica. Esa integración se da a nivel cerebral. Y si nosotros queremos educar en este sentido para que el ser humano disfrute de la vida de una manera responsable, sin perjudicar a los demás, es muy importante empezar este tipo de educación desde la primera infancia. Y entonces, ¿qué ocurre? Mientras que todo sale bien y nadie se frustra, o sea, todo sale según el deseo, no hay ningún problema. El tema es que al convivir con otros seres humanos, unos piensan de una manera, unos desean unas cosas, otros desean otra. Entonces se da el tema de la frustración. Claro. ¿Qué pasa? Cuando un ser humano se siente frustrado, ese impacto se da sobre el diencéfalo, que es sustancia gris que está en la base del cerebro. La reacción, que generalmente es de enojo, se puede dar de una manera incontrolada a partir de la amígdala cerebral, que también es de la base del cerebro. Pero eso es una reacción descontrolada, rápida pero descontrolada. Y ahí estábamos hablando de la violencia de la violencia de la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ejercitarse frente a la frustración, pasar el contenido a la corteza cerebral, racionalizar la cosa y hacer una respuesta adecuada. Eso es una ejercitación. ¿Y cómo lo hace la persona que es violenta? Que casualmente no tiene por qué llegar a ser violenta, porque si se ejercita desde pequeño en esto y se fortalece la voluntad, el ser humano frente a este tipo de situaciones no actúa de una manera descontrolada, sino que la voluntad puesta en acción guía la respuesta. Pero ahí lo tenés que hacer desde que el niño es niño, nace. Desde que nace. Por eso hay que empezar desde el principio. Este asunto de ahora, alimentación a demanda. El chico grita, la madre le da el pecho. Entonces la madre se vuelve loca y el chico ya de entrada empieza a dominar. El chico de 2 o 3 años tiene que juntar sus juguetes, no puede desparramar todo. De ese modo vamos formando la voluntad. Cuando el chico tiene 5 o 6 años hay que enseñarle a levantarse y tomar su desayuno. No, nenito querido, te traigo todo a la cama. Y entonces, porque si no, cuando ese chico llega a la adolescencia, aunque no sea malo, es inútil. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que quedan desconcertados porque han perdido la valoración de sí mismo, la autoestima, y se sienten como que no son capaces de hacer cosas. Chicos inteligentes, hermosos, que podrían ser sumamente exitosos y que uno los ve así como a la deriva. A la deriva. Ahora, esto quiero aclararle a la gente que nos está viendo en la web y que tal vez no vio el programa, que María Elvira, además de ser médica, pediatra, psicóloga y psicopedagoga, estamos hablando de una época que vos lo viste marcado antes, unos tantos años atrás, cuando los niños eran niños, cuando tus actuales adultos eran niños. Sí.
y la distorsión que hubo en este trayecto, ¿no? De valores y demás. Porque se le creó a los padres miedo, con el tema de no frustrar, darle todo. No se puede criar a un chico con miedo. El niño necesita seguridad, el niño necesita a alguien estable. Porque el niño no es como un caballito que a los 2 o 3 horas de nacer ya está parado. El niño, fíjate que en la naturaleza, para que un chico aprenda a caminar, pasan por lo menos 9 meses. Eso dije una vez a una psicóloga. Digo, ¿por qué los caballos se paran y ya salen andando y nosotros tardamos 9 meses? Porque no tienen que pensar. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de pensar, la capacidad de dirigir su propia vida. Y entonces lo que el padre tiene que enseñarle al hijo es a dirigir su propia vida. Y para eso viene un tema sumamente importante desde el punto de vista filosófico, pero también psicológico, que es distinguir entre persona y acto. A la persona la respetamos y no tenemos ningún derecho a juzgarla porque no somos Dios. El ser humano solamente puede ser juzgado por Dios y por su propia conciencia. Eso es la persona. Pero el acto sí puede ser bueno o malo, y eso sí lo tenemos que juzgar. Cuando nosotros corregimos a un niño, lo que corregimos es el acto. A la persona la respetamos. Por eso no se le puede decir al niño, como ahora se le dice, sos un tarado, sos un descontrolado, sos qué sé yo. Rotular lo que le va a quedar Rotular, horrible. Claro. El chico es un ser bueno, 50% es bueno. Entonces, sos bueno, sos capaz, pero esto que hiciste está mal y tu madre no te va a permitir o tu padre no te va a permitir que lo repitas. Porque, ¿qué pasa? Cuando repetimos actos positivos, creamos virtudes. Cuando repetimos actos negativos, creamos vicios. Y entonces perdemos los límites. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano pierde los límites y se llena de actos negativos, termina con las adicciones. Llámese juego, llámese comida, llámese droga, llámese psicotrópico, lo que se llame. Es decir, la incapacidad para autocontrolar sus acciones. Y eso, viste, Alejandra, crea serios problemas personales y sociales. Entonces yo creo que el adulto en este momento, y más que nada la gente que tiene algún tipo de dirección de cualquier cosa, sea empresa, político, lo que sea, la vida, escuela, el ser humano tiene que tiene que dirigir esto. No puede ser que un chico, porque se le ocurra, salga de la escuela a la calle, esté en la vereda, no estudie, no aprenda, pierda la disciplina interior, porque la vida no es un chiste. La vida es una cosa hermosa, pero hay que afrontar las dificultades de la vida y así, con una razón para vivir y con alegría interior. No hay cosa peor para el ser humano que ser una persona amargada. Yo digo, nada está perdido, y si bien a veces los medios no nos muestran, los políticos no nos muestran un buen camino, de hecho, sí, para que justamente la gente se copie, bueno, creo que de alguna manera escucharte, disfrutarte y escuchar otra cosa como para decir, bueno, a ver, los abuelos no estaban tan equivocados en esto. Replanteemos qué es lo que está pasando. Replanteemos para cosas. Fíjate, Alejandra, una cosa. Los antiguos italianos o españoles, la Argentina tiene todas las razas del mundo. Es como si fuese las Naciones Unidas, sí, ¿no? Bueno, ¿qué hacían? Educaban a sus hijos en el trabajo, en el respeto, en la responsabilidad. Eso era dignidad, ¿no? Eso es dignidad. Y el chico aprendía a trabajar de chiquito, o el oficio del padre, o a colaborar, y no había discusión, se colaboraba en la casa. Ahora esta historia, solamente el chico a la escuela. No, la escuela sí,
pero el chico tiene que colaborar, tiene que saber trabajar, hacer algo, aunque sea aprender a tejer, a coser, a cualquier cosa, pero no puede colaborar ser en su casa o con su familia en con su general, familia, o hacer, es decir, salir del egoísmo personal para poder vivir en sociedad. Lo que pasa que también convengamos, María Elvira, que los tiempos también son distintos, los chicos van a muchas actividades. Hoy para ser alguien no solamente tienen que estudiar, sino que Sí. tienen que hacer deporte, idioma y Sí, demás. sí. Entonces, el tiempo también que les queda para el ocio y para el juego es bastante Sí, limitado. pero el esfuerzo vale la pena, pero no se puede perder la comunicación, no se puede perder el afecto, no se puede perder el compartir con el otro. Aunque sea a la hora de almorzar y de Sí, cenar, sí. encontrarse. O cenar o almorzar. Encontrarse, saber que alguien lo ama. Que alguien lo escuche y que alguien lo mira. Exacto, y que es un ser valioso. Claro. Que es un ser valioso y que se merece vivir y tener una razón para ser feliz en este mundo, porque si no el ser humano termina pensando ¿y para qué vivo? ¿Para qué estoy? Y entra en depresión. Te agradezco muchísimo, ha sido un placer compartir esta parte ya más distendida que pertenece a la web. Bueno. Y creo que vamos a dejar pensando a muchos. Bueno, Dios quiera que sirva para que la gente viva feliz y bien. Exactamente. María Elvira, muchísimas gracias y nos vamos a volver a encontrar como hacemos año tras año con otro tema tan interesante como el que nos trajiste hoy. Bueno, un gusto, Alejandra, Gracias. y un beso para todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por, bueno, algunos que son mayores y que no tienen compu, que tienen esta posibilidad de pedir ayuda a su familia o a algún amigo de poder conectarse en la web y en esa parte del mundo también donde seguramente no se van a estar viendo. Te reitero el Facebook, a Puertas Abiertas con Alejandra. Y si vos en Google ponés a Puertas Abiertas y el invitado, solito te va llevando a nuestra web. Es muy fácil, solo hay que practicarlo o pedir ayuda. Mira qué bueno que está esto. Está bueno. Gracias, nos vemos en el próximo programa con otro tema muy interesante. Gracias, María Elvira. Gracias.